Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Sigamos el camino del discipulado de acuerdo al evangelista San Lucas. El discípulo que anuncia el reino de Dios. Y anuncia el reino de Dios que trae la paz. Lo veíamos hace 8 días, ¿no? La parábola del buen samaritano. Romper barreras. Descubrir al otro como hermano y no pasar indiferente ante su situación. Saber que algo puedo hacer, no importándome de quién se trata. Si quiero de verdad la paz, tengo que botar barreras, tengo que quitarme prejuicios, tengo que abrirme a todo ser humano y descubrirlo también en la misma situación mía. Es la verdadera compasión cristiana. Ahora estamos delante de la palabra. Estamos delante de la palabra. ¿Cómo toma el discípulo del Señor la palabra? La palabra en realidad viene vivida como experiencia, no solo escuchada, no solo conocida. Tiene que ser esa experiencia de vida. Y la palabra exige entonces una escucha muy particular. La llamamos contemplación. La figura de Marta y María, en la mística de la espiritualidad de la Iglesia, representa muchas veces la actividad y la contemplación. Marta representa a las personas activas, las personas en actividad. Y entonces también la vida consagrada se ubica en esos planos, religiosos y religiosos de vida activa. Pero también está la parte de María, la contemplativa, la que escucha atentamente, la que ora desde la palabra. Y entonces también en la vida consagrada está la parte de los religiosos y religiosas contemplativos. Ese es algo muy esquemático y sin embargo va más allá todavía, lo acoge, lo incluye, pero nos pone también a nosotros, no solo a los consagrados, a todos nosotros. La escucha de la palabra nos pone como un precedente antes de actuar. Un discípulo de Jesús tiene que actuar como Jesús, tiene que hacer las cosas como las hacía Jesús, tiene que tratar a los demás como Jesús los trata, tiene que acercarse a las personas como Jesús se acercaba a ellos, tiene que tener precisamente las actitudes de Cristo, porque presenta a Cristo y por el bautismo es Cristo, somos Cristo. Por lo tanto, nuestro quehacer no puede ser un quehacer así nomás. Dense cuenta que no es malo lo que hace Marta, pero el problema de Marta es que se aleja precisamente del visitante, lo quiere atender. Es la típica ama de casa, anfitriona, que quiere quedar bien con su invitado en casa, ¿no? Y entonces está pendiente de todo, que todo esté al día, que la comida se esté haciendo, que sea la mejor comida, que esté puesta a la mesa, que esté limpio aquí, que no falte esto, que no falte lo otro. Muy bien. Pero Jesús no es cualquier huésped, Jesús no es cualquier visitante en casa. Y por lo tanto entonces, delante del reclamo de Marta, porque María se ha quedado al lado de Jesús para dialogar con él, para escucharlo, dice el evangelista, Marta se enoja. Le dice: mira, dile que me ayude porque me dejó con todo el quehacer, ¿no? Para Marta lo que hace María es pérdida de tiempo tal vez. En realidad, la educación femenina de Israel obviamente incluía que fuera una buena anfitriona de casa. La hospitalidad era sagrada y había que aprender a ser buenos anfitriones. Por lo tanto, para Marta, lo que hace María
contradice precisamente las reglas de la hospitalidad. Cuidado, Marta, porque yo soy quien soy. Eso le está diciendo Jesús. Cuando Marta reclama, es Jesús quien sale en defensa de María. Marta, Marta, das muchas vueltas, mujer, muchas cosas te afanan. Una sola es lo importante mientras yo estoy contigo. María la encontró, María la descubrió, María supo qué hacer, y por eso encontró la mejor parte que nadie le va a quitar. Lo que tú haces, Marta, te lo agradezco, está bien. Lo que tú haces es perfecto, pero yo soy un huésped particular, y por lo tanto, esto no es para mí lo más importante. Lo más importante es lo que hace María. Bien, es interesante cómo precisamente en el Evangelio de San Juan se narra la muerte de Lázaro. Marta y María tenían un hermano, Lázaro. Eran personas del círculo de las amistades de Jesús. Y en Betania Jesús tenía la casa de ellos donde en momentos especiales descansaban. Varias veces da a entender eso en las narraciones del Evangelio. Pero el amigo de Jesús se enferma, mandan a llamar a Jesús. Jesús no se mueve, Lázaro está grave, lo mandan a llamar para que Jesús llegue y lo cure, pero en forma extraordinaria, admirable, Jesús no se mueve de donde está. Solo después, cuando ya Lázaro ha muerto, Jesús, intuyendo la muerte de Lázaro, dice: Lázaro duerme, vamos a casa de Lázaro. Cuando ya van en camino hacia allá, ya van cerca, entonces les avisan a las hermanas que están llorando la muerte de Lázaro, están en todo el proceso posterior del duelo, y Marta se levanta, y se levanta molesta, y sale al encuentro de Jesús y le reclama, y le reclama: si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. O sea, ¿qué pasó? Te pasas curando un montón de gente, te pasas asistiendo a un montón de gente que ni siquiera te agradece, que son unos desconocidos, y a nosotros, tus amigos, no nos atendiste. Pudiste haber salvado a Lázaro. ¿Quién le reclama? Le reclama a Marta. María no. El reclamo de Marta da a entender algo: el desconocimiento de Jesús. La actitud de Marta revela precisamente aquello que Jesús le previene el día en que llega de huésped a su casa, y ella, con muy buena intención, trabaja en la cocina y trabaja en todos los preparativos para atender a Jesús. Pero para Jesús lo importante era ser escuchado. Él es la palabra, y porque Él es la palabra hay que escucharlo. Él necesita ser escuchado, y nosotros, los que nos llamamos cristianos, necesitamos escucharlo también. Ahí precisamente la diferencia de actitudes. Mientras María permanece en casa, en esa escenografía de la muerte de Lázaro, Marta es la que lo reclama. Marta es la que desconoce el misterio de la palabra. Y entonces ahí se ve prácticamente el resultado de lo que Jesús previene en esta lectura. Conocer a Jesús para saber actuar como Jesús y entender la lógica de Jesús, incluso delante de aquello que en realidad a veces parece admirable. Y entonces el discípulo, ¿quién es? Es un contemplativo de la palabra antes de actuar. Miren, nuestro quehacer refleja nuestra fe. ¿Y ahí por qué no nos conformamos con una simple estructura religiosa externa? ¿Y ahí por qué no nos conformamos con un cumplimiento de religión? No, porque nuestro quehacer habla de ello. Y entonces refleja a Jesús, refleja las intenciones de Cristo. Ese es el donar el reino de Dios. Por lo tanto, el quehacer del cristiano evidencia lo que cree, y lo que cree lo vive coherentemente. Pero para vivirlo coherentemente necesita escuchar qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer. Esa es la razón de la contemplación de la palabra. Antes del actuar, yo me pongo delante del cómo actuar. La palabra es precisamente para mí la forma de entender ese qué hacer y cómo hacerlo bien. Podríamos llamarlo, fuera del ámbito religioso, cómo podríamos entender una ética de vida. Este año el Papa Francisco nos ha convocado a vivir la experiencia de la misericordia como algo fundamental, incluso en cuanto a nuestra meta, ser misericordiosos como el Padre misericordioso. Precisamente de eso se trata.
La misericordia está bien, que fuera un acto bondadoso, aislado, donde yo, compasivo, pues descubro una persona necesitada y hago algo por ella. O yo, compasivo, pues veo que esta persona está padeciendo por mi rencor o por mi enojo y hoy me reconcilio. Es decir, actos que en realidad hablan de misericordia. Pero la misericordia también es una constante, un quehacer constante. Es decir, el que hacer las cosas bien, eso es misericordia. El que hacer las cosas con responsabilidad, eso es misericordia. Porque me pone delante de una ética de lo que tengo que hacer todos los días. Esa ética para nosotros se llama evangelio. La conducta del evangelio, los mandamientos del Señor vividos como experiencia de vida y no solo como un cumplimiento que quiere, cierta forma interesada, ser motivo de un pago por parte del Señor, de una retribución por parte del Señor. No, se trata de la vida misma, donada y ahora entendida y comprendida desde el mismo autor de la vida, que nos habla de ella, Jesucristo, y que por medio de su palabra, al hablarnos de la vida, orienta nuestra vida, la pone en camino hacia su plenitud, es decir, hacia su perfección. Por eso el quehacer cristiano exige una coherencia de vida todos los días. Esta es la parte y la dimensión que nos toca desde nuestra identidad cristiana, contemplar la palabra. A veces la arrogancia del conocimiento bíblico impide que de verdad tomemos la palabra como debe tomarse. No se trata de gritársela al medio mundo, A veces creemos que evangelizar es pegar de gritos sobre la Biblia por todos lados. A veces creemos que cumplimos solo por el hecho de saberla, Yo me leo la Biblia, Yo estudio la Biblia. Eso está bien, pero en realidad ese estudio de Biblia es contemplación de Biblia. Porque cuidado, una cosa es que yo la lea y me entere de todo eso. Claro, al final de cuentas tendré dificultades, porque la Biblia es complicada. Conjugamos aquí cultura, conjugamos estilos literarios, conjugamos lenguas que no son las nuestras, conjugamos actitudes que no pertenecen a nuestra forma de ver las cosas y que son necesarias comprender, porque Dios en el vehículo humano es donde habla. Y entonces la palabra de Dios tiene que ser descubierta en el vehículo de la cultura, del lenguaje, de las raíces, de los idiomas que están ahí. Por eso cuidado con la arrogancia de decir que leo la Biblia y me leí del Génesis al Apocalipsis. Porque ¿qué entendiste de la Biblia? ¿Qué supiste de ella? ¿Qué te dijo al final de cuentas? Por eso, más que leer la Biblia, es contemplar la palabra, es distinto. La incomprensión del misterio de Dios solo puede ser aclarado desde la acción del Espíritu en nosotros, contemplando la palabra. San Lucas nos pone una maestra de palabra. Hoy precisamente, sábado 16 de julio, María viene celebrada como Nuestra Señora del Carmen. Felicidades a las carmencitas que están aquí presentes, porque siempre hay abundantes carmencitas en las parroquias. Bueno, aprovechemos la presencia de María. San Lucas nos pone precisamente a María como una escuela de la palabra. Hay eventos que María observa y que no entiende, pero no porque no entiende los deja a un lado, no. San Lucas dice que conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Las respuestas de María hacia el misterio del Hijo, que la invita también a recorrer el camino de discípula, solo puede ser posible desde esa actitud humilde de entender el misterio de la palabra. Dense cuenta, San Lucas nos narra que el niño, Jesús, a los 13 años de edad, es decir, ya un adulto judío, ya habrá celebrado su Bar Mishpah, esa fiesta de la adultez judía, ¿no? Puede acompañar a su papá y a su mamá a Jerusalén para presentarse en el templo y participar de las fiestas obligatorias de la Pascua. Pero al regresar del templo, María y José recorren parte del camino, varios días, y al final se encuentra de que el patojo no está con ellos. Preguntan a familiares, preguntan a amigos, ninguno sabe de eso, y regresan angustiados a Jerusalén. Pregunta y pregunta, llegan a una parte del templo. ¿Dónde está?
el muchacho, en gran plática con algunos de los teólogos, los escribas famosos del templo, entre preguntas y respuestas. La reacción de una mamá, ¿cuál es? ¿No? Lógico. Y María reacciona igual. ¿Por qué nos hiciste esto? Cuando se encuentra con Jesús, le reclama: ¿por qué nos has hecho esto? Y la actitud de Jesús no es perdonarme, disculparme, ya no lo vuelvo a hacer. Parece una actitud altanera. ¿Por qué me buscaban? Si yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Una respuesta que desarma a María José en ese momento, que aparentemente es una respuesta grosera. Y precisamente por la respuesta misma, San Lucas pone a María en una actitud particular. Dice: ella guardó esta cosa y la meditó en su corazón. Es decir, ella descubre en el niño algo particular que quiere entender y que sabe que solo entenderá en el caminar con el Hijo, como discípula. Por eso es que contempla en el corazón las respuestas del Hijo. Aún así el Hijo, dice, regresa con ellos a Nazaret y se somete a la autoridad de sus padres, como lo haría un buen muchacho judío, hasta que le toca salir de casa para su misión. Contemplar la palabra, eso es. Saber actuar después de haber contemplado la palabra para saber cómo hacer las cosas. Marta hacía las cosas bien, pero ahora entra en una dimensión distinta. Es amiga de Jesús, por lo tanto discípula de Jesús. Tuvo que haberse sentado al lado de María. Es decir, aprovechar esa palabra para poder entonces actuar desde la palabra. Jesús no desaprueba la conducta de Marta, pero exalta la conducta de María, porque en ese momento esa palabra que es Él tiene que ser escuchada para luego ser motivo de una luz, de un oriente en la forma de actuar. Y ahí, porque no basta entonces conocer la Biblia. Es que la leo. Bueno, está bien que la leas, pero mira, tu conducta no coincide con lo que lees, ¿no? Tu conducta no es lo que estás leyendo. Vuelvo a repetir, tristemente nos sirven de ejemplo pedagógico, ¿no? Pero a mí me llamó la atención, pues todos estos ahora acusados que salen leyendo la Biblia en la televisión, ¿no? Y entonces son leedores de la Biblia. Qué bueno que seas leedor de la Biblia, pero ahora te tienen acusado de corrupto. Y prácticamente todo esto contradice lo que tú pudiste haber encontrado en la Biblia. ¿Será que la Biblia te va a justificar y te va a poner como un angelito delante de tu conducta? No, no es la Biblia. Es la contemplación de la palabra que está contenida allí. La Biblia en sí mismo no es absoluto. El absoluto es Cristo, que revela al Padre. Y por lo tanto, desde Él es que nosotros conocemos las intenciones del Padre y exige contemplación. ¿Quién te dice que es importante saberse toda la Biblia? ¿No será necesario reencontrarnos con el Evangelio como el motivo que ilumina nuestra vida, como esa palabra que de verdad orienta nuestra existencia a actuar correctamente, a esa ética constante que hoy identificamos como misericordia? Pues entonces nos toca entender. He ahí por qué Jesús se vuelve huésped del corazón. Por eso hoy también la liturgia nos evidencia la hospitalidad. En la primera lectura, estos personajes que son recibidos en la casa de Abraham. Y Abraham, cerca de ellos, mientras comen, al final recibe una noticia feliz, que su esposa Sara va a tener el hijo deseado para mantener la línea, una noticia de vida. Porque para un judío, y en este caso Abraham, que inaugura, llamémoslo así, la casta judía, el linaje, es decir, la forma de permanecer vivo en la historia es tener un linaje, tener herederos que transporten la sangre, los genes, que transporten el apellido, podríamos decir. Y Abraham está afligido porque no puede tener uno que transporte precisamente su presencia en la historia, tanto más que Dios le había prometido que su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas o que la arena del mar. Y en la escucha, en esa actitud, llamémosle cercana a los huéspedes que recibe, los huéspedes le revelan una noticia de vida. María, cercana a Jesús, recibe noticias de vida. ¿Será por eso que no le reclama a Jesús cuando Jesús llega a casa de Lázaro, cuando él ya murió? Y es solo Marta la que sale a reclamarle.
Tal vez ya María había recibido noticias de vida en la contemplación de la palabra. Nosotros que nos asustamos de tantas cosas lógicas y que con razón también nos afligen, que con razón también a veces nos debilitan o a veces nos hacen tambalear, ¿no sería necesario reencontrarnos con la palabra para, en el fortalecimiento de nuestra fe por la palabra, descubrir la noticia de la vida y podernos sentirnos seguros delante de, incluso de todo aquello que tantas veces golpea nuestra vida? Por eso entonces Jesús, huésped en el corazón, María, que lo tiene en el corazón, ella meditaba estas cosas en su corazón, huésped del corazón como palabra, porque el corazón es el lugar de la sabiduría, el lugar donde se escribe las intenciones de Dios, los mandamientos de Dios. Ahí, huésped nuestro se convierte entonces también en aquel que es portador de noticias de vida, porque esa es la palabra, ese es el evangelio, noticias de vida, noticias alegres sobre la vida. Y por lo tanto entonces el discípulo sabe que tiene que escuchar esas noticias para estar seguro en su quehacer de todos los días, en su caminar de todos los días, en la forma que se presenta en el mundo obrero, en el mundo profesional, en el mundo deportivo, en el mundo artístico, ¿no? En el mundo social, es decir, en la realidad cotidiana que nos toca vivir. Ahí es donde en realidad nosotros presentamos el valor de la palabra por nuestra conducta. Esa palabra que hemos sabido escuchar, que hemos sabido apreciar, hemos sabido contemplar y que ahora nos invita a un quehacer correctamente. Esta es la dimensión del trozo del Evangelio de hoy, ubicado en el mismo camino del discípulo. Tengamos la certeza, nosotros somos portadores de Cristo en la sociedad, en la historia. Sepamos llevarlo, actuemos como Él. Por lo tanto, conozcámoslo, contemplemos la palabra, un momentito de evangelio que agarro, que leo, pero lo leo despacio, porque vuelvo a repetir, ¿quién te urge el conocimiento de la Biblia? ¿Quién te urge el conocimiento de toda la Biblia? Nadie. Por eso la plenitud de la revelación, que es Cristo, se nos pone delante como el suficiente del conocimiento de la palabra. Pues entonces conozcamos el culmen de la revelación, que es Cristo, por medio del Evangelio, que ya nos dice todo lo que en realidad significa este Antiguo Testamento, que apreciamos obviamente, pero que es precisamente el camino evolutivo que nos hace llegar a ese culmen que ya es nuestro. Y entonces, haciendo de la palabra nuestra meditación, nuestra contemplación, nuestra reflexión, tendremos mejor certeza de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar ante lo cotidiano en nuestros días mientras vamos en ruta hacia la casa del Padre. Vamos a confirmar nuestra fe